Buenos días a todos, soy Víctor Romero, soy responsable de producto de la solución que QOnex ha desarrollado para el SI, para el Servicio Inmediato de Información. Y bueno, el motivo por el que estamos hoy aquí es porque vamos a presentar la nueva versión de la solución que da respuesta al nuevo marco legal que plantea la agencia tributaria y que además incluye una serie de novedades que nosotros hemos considerado que para mejorar la solución debían incluirse de manera tal que facilitara a los clientes la declaración de las facturas al SI y su gestión y comprobación. ¿De acuerdo? La agenda que vamos a seguir es, os voy a exponer cuáles son las novedades fiscales que ha presentado la agencia tributaria. Vamos a hablar de las novedades propiamente dichas de QOSI, en las cuales haré comentarios de cómo se aplican estas novedades fiscales dentro de QOSI. Veremos qué coberturas aplica QOSI, a qué RP se puede aplicar y demás. A modo de recuerdo, hablaremos del diagrama conceptual de la solución, veremos cómo funciona y demás, y pasaremos a la demo propiamente dicha, en la cual veremos dos partes. Una aplicada a QOSI para NAP 2017 y una aplicada directamente sobre la APP. La APP es una respuesta a aquellas versiones de NAP que no son compatibles con servicios web, pero que además sería compatible con otro ERP mediante generación de XML o incluso con una plantilla en Excel. Por último, lo que veremos será los próximos pasos que tiene previsto hacer QOSI, porque consideramos que es un elemento vivo que tiene que crecer, tiene que mejorar y tiene que dar respuesta a las soluciones que necesita el cliente respecto del suministro inmediato de información. Muy bien, ¿cuáles son las novedades fiscales que entran en vigor el 1 de julio? El 22 de febrero el Ministerio de Hacienda aprueba una orden por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrolla la llevanza del libro de registro del IVA. Hacienda, visto la experiencia que ha adquirido durante este año de aplicación del SI y las necesidades de información que tiene, ha decidido publicar un nuevo esquema, que sería el 1.1, donde se modifica la manera en que se tiene que comunicar los libros y añadiendo más información al respecto. No es un cambio muy grande, prácticamente sigue en la manera en que informamos las facturas, en la manera en la que trabajamos sigue siendo igual, pero sí es que es verdad que hay una serie de cambios que obligan a adaptarnos a esa nueva normativa y que, bueno, que si no damos respuesta rápido, pues podemos entrar en el problema de no poder comunicar nuestras facturas correctamente. ¿De acuerdo? Este esquema del que hablamos se va a publicar en el entorno de producción de la agencia tributaria a partir del 1 de julio y será compatible con el esquema 1.0 hasta el día 20 de julio. Es decir, nosotros Hacienda nos da un periodo de gracia en el que tenemos que adaptarnos al nuevo esquema hasta el 20 de julio. Luego veremos que esto dentro de la aplicación tiene fácil adaptación, ¿vale? Como nuestra idea es empezar a actualizar QOSI para los clientes a partir de ya, para que no haya problema entre el momento en que actualizamos y el momento en que entra en vigor el nuevo esquema, ofrecemos la posibilidad de funcionalmente poder cambiarlo. Luego lo vemos en la aplicación cómo se hace, ¿vale? Los principales cambios que introduce la agencia tributaria son los siguientes, ¿vale? Esto lo podéis ver dentro del apartado de la agencia tributaria, pero yo os he hecho un resumen. ¿De acuerdo? Aparece el concepto de entidad sucesora, ¿de acuerdo? En caso de reestructuración societaria deberemos informar qué entidad está sucediendo a la empresa que está informando las facturas del SI. Por parte de las facturas normales y corrientes, las que se conocen como clave F1, ahora pasan a identificarse las facturas completas y las facturas simplificadas cualificadas, ¿vale? Aquellas facturas que son simplificadas, pero que están identificadas y que tienen derecho a deducción. En clave F2, lo que serían facturas simplificadas,
se distingue la factura simplificada y la que no tiene identificación de destinatario. Por parte del REC, del régimen especial del criterio de caja, se añade un nuevo medio de cobro, domiciliación bancaria, se añade una nueva clave, una nueva declaración de factura que se denomina LC, es liquidación complementaria y está ligada a facturas relacionadas con aduana. Se incluye un identificador para facturas mayores de 100 millones de euros con el objetivo de evitar errores. De tal manera que si nosotros declaramos una factura por un importe mayor a 100 millones de euros, esta factura tiene que incluir un identificador confirmando que efectivamente tú quieres declarar esa factura por 100 millones de euros y que no se debe a un error en la introducción de las cifras y demás. ¿De acuerdo? Además de esto, se identifican las facturas expedidas por terceros de acuerdo a disposiciones normativas. En facturas exentas se declara el desglose en función de la causa de excepción. En aquellas facturas que nos ha costado declarar por la razón que sea, porque no hemos sido capaces de incorporarnos en fecha adecuada al SI o porque no teníamos conocimiento del paso de la empresa, se debe de marcar. Para facturas de arrendamientos, si se incluyen más de 15 referencias, a partir de 15 se tiene que hacer una declaración complementaria. Además de esto, se incluyen nuevas combinaciones. Acordaros, cuando declaramos una factura, indicamos la clave o el régimen al que se somete la factura. Tenemos 3 campos del régimen. Podemos utilizar estas nuevas combinaciones que aparecen aquí. Y la novedad es que aquellas empresas que se incorporan al SI en el transcurso del año deberán informar las facturas de los periodos anteriores del IVA. Es decir, si yo me incorporo al suministro inmediato de información en el periodo de abril, deberé informar las facturas correspondientes a enero, febrero y marzo. Para esto nosotros hemos planteado un funcional también y bueno, hay que declararlo igual que aquellos obligados tributarios que debían informar los 6 primeros meses de 2017 con una serie de parametrizaciones y demás. Esto nosotros lo hemos incluido y lo hemos ampliado para que cualquier cliente nuevo que entre, que instale QOSI y pueda y deba de informar de esas facturas, le será más o menos sencillo realizarlo. Bueno, ¿y esto cómo se lleva a la práctica dentro de QOSI? Pues nosotros hemos incluido dentro de QOSI una nueva clave LC, la que hemos visto antes. Hemos añadido para las facturas relacionadas con el REC la nueva clave transferencia. Hemos ampliado el funcional para el periodo previo del SI. Hemos incluido un nuevo campo denominado referencia externa, esto sobre todo para facturas recibidas. Muchos nos pedíais que necesitabais identificar la factura recibida con vuestro número interno, ¿no? con el número que NAP identificaba la factura. Es muy fácil. La agencia tributaria ha incluido este campo referencia externa, que es un campo en principio abierto, donde puedes apuntar desde el número de asiento al número de factura o cualquier identificador que a ti te sirva para gestionar mejor las facturas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido incluir en factura recibida el número de documento interno. Hemos incluido la marca especial para dificultades de envío. Ojo, que esto puede parecer que lo que trata de identificar es que nosotros, en el transcurso normal de envío de facturas al SI, podemos tener un problema y tenemos que incluir esta marca. No es así. Es cuando nosotros nos hemos incorporado, nos tenemos que incorporar en una fecha y no hemos sido capaces de llegar a esa fecha, incluimos esta marca. ¿De acuerdo? En el otro caso tendríamos el problema de no atender a las facturas. No se incluye ese tipo. Hemos incluido además la marca para facturas con más de 15 referencias catastrales que veíamos anteriormente.
una marca que identifica facturas con importe mayor a un umbral, lo que hemos visto antes de las facturas de más de 100 millones de euros. Bueno, en Navisio sabéis que cuando registramos una factura no podemos, en principio no podemos desregistrarla ni podemos modificarla, ¿vale? Nosotros lo que incluimos es una marca, es un aviso de que estás informando una factura de más de 100 millones de euros. Es difícil que se dé el caso de esto, pero bueno, si se diera el error, pues se podría identificar. Y por último, hemos incluido cambios menores en los esquemas de envío, ¿de acuerdo? Hay marcas como periodo que se ha renombrado y pasan a renombrarse como periodo impositivo, hay nuevos desgloses, todo esto se incluye. Aunque no es un cambio funcional que podáis ver mientras estáis trabajando con QOSI, pero es algo que debéis saber que internamente se realiza y se envía. Más allá de las novedades fiscales, hemos incluido una serie de mejoras que creíamos convenientes para QOSI en esta nueva versión y lo que estamos incluyendo viene aquí definido. Tenemos la posibilidad de elegir el esquema de envío entre el esquema 1.0 y 1.1, por lo que os comentaba, porque nosotros vamos a empezar a instalar a partir de ya QOSI y bueno, si instaláramos ahora el nuevo esquema, pues habría un periodo de aquí hasta el 1 de julio en el que no podríais atender las facturas con el esquema antiguo y necesitáis informar esas facturas. Es más, como tenéis un periodo de gracia entre el 1 y el 20, pues la idea es que vosotros como usuarios decidáis cuándo incorporáis al nuevo esquema de envío, al 1.1. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil. En el formulario de información de empresa vais a ver un nuevo campo que se llama esquema y podéis elegir entre 1.0 y 1.1. Vais a ser vosotros mismos, no vais a necesitar de un técnico ni de un consultor para poder cambiarlo. ¿De acuerdo? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que es conveniente que para hacer este cambio no tengáis facturas pendientes de enviar ni nada por el estilo. Un nuevo cambio que hemos incluido también es que ahora los envíos ofrecen la posibilidad de elegir a qué entorno de la agencia tributaria vamos a enviar las facturas, si es a real o preproducción, dentro del propio envío. En la ficha de envíos que todos conocéis, se incluye un nuevo campo que se denomina entorno, en el cual nosotros vamos a poder elegir si lo enviamos a real o a pruebas. ¿De acuerdo? Si nosotros decidiéramos, por la razón que sea, porque no tengo claro si se va a declarar bien la factura, no sé si lo estoy haciendo bien y necesito comprobar cómo se está subiendo a la agencia tributaria, es muy fácil. Crearía un envío con las facturas correspondientes, lo enviaría a preproducción de la agencia tributaria, vería el resultado y una vez hecho eso, si quiero volver a enviarlo a real, simplemente tengo que cambiar el entorno, se me reiniciarían las líneas del envío y lo enviaría a real con total normalidad, como lo hacemos normalmente. Otra nueva funcionalidad que hemos incluido es la posibilidad de realizar el contraste de la factura. La agencia tributaria incluye una opción de contraste. Ellos realizan una comprobación entre lo que el emisor de la factura ha declarado y el receptor de la factura ha declarado y en función de unos parámetros pues da una serie de valores, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la posibilidad dentro de la pestaña de documentos de realizar dicho contraste y de traernos esa información para saber el estado de contraste de nuestra factura, ¿de acuerdo? Nuestro apartado de documentos, que todos conocéis, debería quedar como un reflejo lo más fiel posible de lo que hay subido ahora mismo en la agencia tributaria en nuestro nombre. ¿De acuerdo? De tal manera que no sea completamente necesario acceder al entorno de la agencia tributaria para comprobar facturas y demás, sino que dentro de nuestro propio Navision podamos comprobarlo. Hemos incluido, porque algunos nos lo demandabais, el nuevo tipo de envío baja, ¿de acuerdo? Este envío lo que hace es dejar sin efecto tributario las facturas que hemos declarado previamente.
no las llega a eliminar dentro de la agencia tributaria propiamente dicho, porque sigue estando el registro, solo que no tiene efecto tributario. Y bueno, es algo que nosotros considerábamos en un inicio que no era necesario porque toda factura dentro de NAP queda registrada y debe declararse como tal al sí, pero hemos visto casos muy específicos en los que es necesario este nuevo tipo de envío y lo hemos incluido para ofrecer la posibilidad de que podáis eliminar, muy entre comillas, facturas. Una función nueva que hemos incluido es la posibilidad de automatizar el campo de descripción de facturas a través de los grupos contables, ¿de acuerdo? En el apartado de grupos contables podéis incluir una descripción que por defecto se llevará a la factura y será lo que aparezca en el campo de descripción de la agencia tributaria como descripción, de tal manera que si tenéis el grupo nacional grupo contable ventas nacional, pues podéis incluir ahí venta mercaderías o venta materias primas y será lo que se envíe a la factura. Además de todo esto, hemos añadido una versión compatible con Navision 2018. Quizá algunos de vosotros estáis pensando migrar a 2018 y nosotros desde el CEDAR han realizado un desarrollo renovando la aplicación y aplicando extensiones 2.0 y desarrollando conforme a los estándares que Microsoft establece para esta versión. ¿De acuerdo? Además de esta versión 2018, estamos trabajando en una versión para Business Central que tenemos previsto sacarla aproximadamente el 1 de julio cuando salga el nuevo esquema de envío. Muy bien, a modo de recordatorio, este esquema ya lo habéis visto prácticamente todos. Aquí está el esquema de cómo se aplica la solución de QOC, ¿vale? Mediante estos objetos necesarios, que algunos de vosotros ya los tenéis aplicados en vuestra instalación. No sé si están asistiendo clientes nuevos al webinar, pero tendríais que tener esta disponibilidad de licencia para poder añadir estos objetos nuevos. Pues mediante un proceso enviaríamos un XML al web service de la agencia tributaria y se declararía las facturas. ¿Vale? Esto siempre hablando para versiones posteriores a 2009. Los clientes que no tengan una versión 2009, tengan una versión anterior o incluso aquellos que tengáis otro ERP, como puede ser Sage, como puede ser Dynamics AX o incluso, bueno, se me ocurre J. Edwards o cualquier ERP no dentro de lo que estamos definiendo, pues tendréis la opción de instalar una app que os permitiría hacer los envíos con total normalidad. ¿De acuerdo? Para Navision 5.0 necesitaríais una Code Unit, que sería la encargada de realizar los XML que la app recogería y enviaría a la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Si tenéis la posibilidad, vuelvo al caso de otro ERP, si tenéis la posibilidad de extraer un XML, pues ese XML se trasladaría a la app y la app realizaría la gestión de los envíos. ¿Vale? Incluso podéis utilizar plantillas que tenemos definidos para enviar las facturas. Vale. Aquí tenéis una descripción, ¿vale? Esto ya lo he dicho, de las versiones que tenemos soportadas. Tenemos una versión disponible para todas las versiones de Navision publicadas desde 5.0 hasta 2018 y tendremos una versión disponible para Business Central el 1 de julio, si todo va bien. Para Dynamics AX, para Dynamics 365 for Operation, Dynamics GP, Sage y demás, pues tenemos la posibilidad de conectar QOC app con el ERP mediante una exportación de XML, por una integración por interface o la manera más rutinaria, que es una plantilla en Excel, donde tienes que rellenar los distintos campos y llevártela a la app. ¿De acuerdo? Por último, y a modo de comparación, aquellos que estén en duda de, vale, tenéis una versión de QOC para cada una, pero a mí, ¿por qué voy a instalar QOC y no voy a instalar el estándar de NAP? Bueno,
aquí tenéis una pequeña comparativa entre lo que ofrece el estándar de NAV y lo que ofrece QoSi. QoSi, para aquellas versiones en las que Navision soporta el SI, es decir, 2015 para adelante, recordar que 2013 ya no tiene soporte para el SI, porque Navision garantiza, Microsoft garantiza soporte a partir de 2015, pues podéis encontraros con que tenéis alguna necesidad que no cubre el estándar de Microsoft, como pueden ser facturas simplificadas, el asiento resumen de facturas, las facturas rectificativas por sustitución, el envío de modificación o los libros de envío de inversión y cobres metálicos, ¿vale? Estas soluciones no están disponibles para el estándar de NAV y QoSi complementa todas estas posibilidades siendo disponible para todas estas necesidades, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más dilación, pues vamos a pasar a una pequeña demo, vamos a ver QoSi para NAV 2017. Sé que muchos de vosotros tenéis otra versión, pero no se diferencia mucho la funcionalidad de 2017 con 2013 o incluso con 2009. Es verdad que en 2009 cambia por el hecho de cambiar Navision completamente, pero la manera en que vais a trabajar es prácticamente la misma, ¿de acuerdo? Y como complemento a esta demo vamos a ver un poco la app que algunos tenéis instalada, porque la hemos renovado profundamente y porque es independiente, puede ser independiente a Navision, ¿de acuerdo? Bueno. Yo tengo aquí ya mi Navision actualizado con todo lo necesario para poder trabajar con QoSi 1.4, ¿de acuerdo? Si en el momento que formalizase la intención de actualizar a 1.4, pues entraría un técnico de QoNext a realizar la actualización y un consultor funcional nuestro os realizaría una explicación de las nuevas funcionalidades que tenemos. De todas maneras, yo ahora mismo voy a pasar a exponerlas para que las tengáis claras. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, siempre QoSi, a través del formulario de la page de información de empresas, se configura. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, bueno, estos campos ya los conocéis, solo voy a pasar a los campos que son nuevos, ¿vale? Muy importante ahora, es fundamental que se utilice el servidor para enviar las facturas, ¿de acuerdo? Y que importéis el certificado, ¿vale? Esto era una opción que estaba en 1.3 y ahora, por buenas prácticas, se recomienda que el certificado siempre esté dentro de la base de datos de Navision, ¿vale? No os tenéis que preocupar porque está correctamente cifrado y no existe la posibilidad de que haya un riesgo de seguridad que nos lleve a que nos quiten el certificado o cualquier problema. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que importar nuestro certificado. Yo ya he importado mi certificado y se nos ha marcado el existe certificado que tengo aquí, ¿vale? Tendría que incluir el certificado, ¿vale? Yo meto mi contraseña, ¿vale? Y se me queda cifrada para no poder verla, ¿vale? Estos correos electrónicos son para la opción de automatización, ¿vale? Como novedad de la automatización, en la versión 1.3 era relativamente engorroso automatizarlo, ¿de acuerdo? Porque había que hacer trabajos técnicos, implicaba necesariamente la intervención de un técnico, pero esto lo hemos mejorado para que solamente tengáis que configurar las colas de proyecto y podáis enviarlo. ¿De acuerdo? Una novedad que se fue incluyendo a través de la versión de 1.3 es este check que se refiere a periodo de facturas recibidas. Muchos de vosotros tenéis facturas, ¿vale?, presentadas entre el día 1 y 15 del mes, ¿vale? Pongamos el mes de febrero, pero que tienen fecha de operación enero, ¿no? Pues, no sé, el 25 de enero, ¿de acuerdo? Existe la posibilidad, estas facturas
tal y como yo lo tengo configurado ahora mismo, si yo declaro una factura con fecha de registro 3 de febrero, por ejemplo, y tiene la fecha de operación 25 de enero, pues esta factura iría al periodo de febrero, ¿de acuerdo? Algunos tenéis la necesidad de declarar esa factura en el periodo 01, el periodo de enero, ¿vale? Marcando este check os ofrece la posibilidad, ¿de acuerdo? Está sujeto a una cuestión de criterio, ¿vale? Yo no puedo elegir en qué factura envío a cada periodo del sí, pero bueno, nos ofrece esta posibilidad para poder cambiar el criterio. ¿Vale? Otra novedad es la fecha de inclusión del sí, ¿vale? Si hay clientes, lo he dicho antes, que se incorporan al sí en abril de 2019, pues ya teniendo este dato sabemos que todas las facturas previas a este periodo van a tener que enviarse según los parámetros que establece la agencia tributaria para facturas previas al sí, ¿de acuerdo? Las cuales tienen una cuota deducible cero, tienen una descripción estándar y demás, ¿vale? Pues todas las facturas que tengan fecha de registro previa a esta fecha, pues se enviarán con esos parámetros que establece la agencia tributaria, ¿vale? Siguiente campo, ignorar mensajes para facturas de 100 millones de euros. Como hemos dicho antes, pues cuando nosotros vamos a meter una factura de más de 100 millones de euros, Navision en principio nos va a avisar de que estamos incluyendo en el envío esta factura, ¿de acuerdo? Si tengo la razón, si por la razón que sea yo realizo muchas facturas de 100 millones de euros, que no lo creo, pero podría darse el caso, puedo marcar este check para que no me salte el aviso, ¿de acuerdo? El siguiente campo es usar fecha automática, ¿vale? Muchos teníais el problema de que como realizáis cierres contables, pues registrabais facturas el día 5 del mes siguiente, pero la fecha que incluíais por necesidad de cierre era el 31 o el 30 del mes anterior, ¿vale? Registrabais una factura del 31 de enero, ¿vale? Pero la hacíais el 5 de febrero, porque realizáis cierre por cuestiones analíticas o la razón que sea, ¿vale? Entonces, claro, esto creaba el problema de que si metíais la fecha de registro 5 del 2, pues esa factura no entraba correctamente en el cálculo de los costes del mes de enero, ¿no? Y si metíais la fecha 31 del 1, no te permitía, estabais incumpliendo los plazos para la declaración de la factura en el sí, ¿no? Si marcamos este check, el campo fecha de registro del registro de las facturas deja de tener efecto, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es captar la fecha del equipo en el que estamos trabajando, ¿vale? Si yo marcara este check, a mí me cogería por defecto la fecha 11 del 6, ¿vale? En un campo oculto de la factura. Y yo podría poner en el campo fecha de registro la fecha que yo considere por cuestiones ya digo, de analítica o de organización del trabajo, en definitiva. ¿De acuerdo? Y por último, y no por ello menos importante, existe el campo versión sí, ¿de acuerdo? Esto es lo que os comentaba antes, aquí es donde seleccionamos el esquema de envío con el que yo voy a enviar la factura, ¿de acuerdo? El que hay actualmente es el 1.0, ¿vale? Si entrásemos a actualizaros de aquí al 30 de junio, el dato que deberíamos dejar en este campo es el 1.0 para que podáis seguir trabajando con total normalidad, ¿de acuerdo? La forma que vais a tener de trabajar de aquí al julio va a ser la misma que habéis estado llevando hasta ahora, ¿de acuerdo? Y el 1 de julio, o después si lo consideráis, teniendo en cuenta que la fecha de obligado cumplimiento es el 20 de julio, pues simplemente tendríais que cambiar y seleccionar 1.1, ¿vale? ¿De acuerdo? Simplemente con ese cambio, nosotros estamos cambiando el esquema de envío y se nos va a aplicar las parametrizaciones necesarias para poder enviar facturas con el nuevo
esquemas. No necesitáis intervención de un técnico, ni consulta funcional, ni nada. Simplemente, llegado el día, la fecha que decidáis, tenéis que entrar en la info empresa y cambiar el esquema. Muy bien. ¿Qué más novedades tenemos presentes? Pues podéis ver si tenéis la... Perdón. Ok. Si yo creo una nueva factura, un segundito. Vale. Si yo creo una nueva factura, dentro del apartado de QoSi, en los tipos de factura, voy a poder seleccionar los nuevos tipos de factura que se incluyen. ¿De acuerdo? Creo que los que estamos todos aquí sabemos cómo se trabaja con QoSi, ¿vale? Cuando registremos una factura tenemos que declarar esta serie de variables, ¿vale? Que tenéis aquí. Toda la funcionalidad que tenéis hasta ahora se mantiene, ¿de acuerdo? Podéis enviar facturas por sustitución, podéis hacer asiento de resumen de facturas, podéis marcar que está emitida por tercero, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La funcionalidad de registro de facturas es prácticamente la misma, solo que se incluyen las opciones nuevas que tenemos disponibles para el SI, ¿de acuerdo? Y bueno, registraríamos las facturas con la misma funcionalidad que hacemos, ¿vale? Ok. Si nos vamos al departamento de QoSi, ¿vale? Algunos tenéis un departamento específico creado para QoSi, otros lo tenéis dentro de contabilidad o lo organizáis como queréis, ¿vale? En documentos sí, si veis, se ha añadido la nueva opción de contrastar facturas, ¿de acuerdo? Si nosotros pulsamos este botón, el de contrastar, ¿vale? Sería tan fácil como seleccionar las facturas que yo quiero contrastar y si estas facturas tienen el estado EAT correcto, la opción que tenemos aquí lanzaría una consulta a la agencia tributaria para poder comprobar el estado de cuadre de esa factura, ¿de acuerdo? Si la factura diese algún descuadre, pues consultando en estos campos vemos a qué se debe el descuadre, ¿vale? Recordaros que en cuestiones de contraste de facturas prevalece lo que el declarante, lo que el emisor de la factura ha declarado en el SIN, ¿vale? Entonces, es una funcionalidad que tiene su interés sobre todo en facturas recibidas, ¿vale? Porque es donde podemos llegar a tener un problema si no está cuadrada correctamente la factura. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de la parte de envíos, ¿vale? Si yo creo un nuevo envío, un segundito. ¿Vale? La funcionalidad se mantiene prácticamente igual, ¿de acuerdo? Se me incluye el número de envío, la fecha y la hora, ¿vale? Tengo la factura emitida y aquí en el tipo de envío se me incluye la opción baja de facturas, ¿de acuerdo? Si tengo facturas con estado correcto, podré realizar un tipo de envío B0, ¿vale? Si pulso obtener documentos, me van a aparecer las facturas que tienen estado correcto, ¿vale? Tengo estas 3 facturas, yo podría realizar un envío por estas facturas y declarar que se den de baja esas facturas o que se quede sin efecto tributario, que es la palabra correcta, ¿de acuerdo? El registro va a seguir existiendo dentro de los apartados de Hacienda, pero no va a tener efectos tributarios, no va a contar para la declaración de IVA, ¿de acuerdo? Y
Como mayor novedad tenemos este campo que se denomina tipo entorno real o pruebas, ¿vale? Si yo selecciono el campo pruebas, las facturas se van a enviar al entorno de pruebas de la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Yo incluiría mis documentos, como siempre, ¿de acuerdo? Los metería aquí y lo enviaría al entorno de pruebas de la agencia tributaria. Si yo cambio al tipo de entorno real, se me reiniciaría el estado EAP de las facturas y el estado EAP de la cabecera, para poder realizar el envío correctamente, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, una vez que hemos hecho las facturas enviadas al entorno real, pues podríamos proceder en el apartado de documentos a realizar el contraste de las facturas, pulsando este botón. Ya os digo, para realizar el contraste de las facturas tenemos que seleccionarla en el grid, aquella que queremos declarar, ¿vale? Como cualquier grid de Navision y pulsar el botón de contraste, ¿de acuerdo? A mí no me funciona porque yo estoy conectado al entorno de pruebas de la agencia tributaria y no realiza contraste contra ese entorno, ¿vale? Siempre tendréis que hacer el contraste con el entorno real. Yo por motivos de pruebas, porque no soy un declarante del SIP, pues tengo conectado mi QoSIP al entorno de pruebas de la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Pero vosotros vuestra funcionalidad va a ser propiamente la que estamos explicando, ¿de acuerdo? Se rellenaría el campo estado cuadre con un campo opción que sería contrastada, no contrastable o no contrastada, y en el caso de descuadre, pues se nos incluiría aquí la información de por qué está descuadrada la factura. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso por la parte de Navision 2017. A grandes rasgos, esas son las grandes diferencias que vais a notar en 2017. Por la parte de la app, la tenéis aquí delante, ¿vale? La hemos sometido a un restyling, por decirlo de alguna manera, hemos renovado, hemos mejorado la visibilidad y hemos incluido muchas mejoras, ¿de acuerdo? Podéis verla aquí. Si me voy a la parte de configuración, ¿vale? Tengo la opción de elegir el esquema, igual que en Navision, ¿vale? Solo que si yo seleccionara 1.1, la aplicación no te permite cambiar el esquema, no te permite volver hacia atrás, ¿de acuerdo? Siempre tendrías que estar con el esquema 1.1 una vez que lo hayáis cambiado, ¿vale? Yo no lo voy a cambiar, ¿vale? Y como principal novedad tenéis la opción de elegir en qué entorno trabajar, ¿de acuerdo? Yo tengo ahora mismo seleccionado pruebas, voy a cambiar a real, guardo mi configuración, ¿de acuerdo? Y se me ha reiniciado. Si os dais cuenta, si yo estoy trabajando en real, toda la configuración, toda la visibilidad de la aplicación está con los colores naranja corporativos de QoSIP, ¿de acuerdo? Todo, se mantiene igual la funcionalidad, seguimos trabajando igual, pero tenemos esta opción, ¿de acuerdo? Si yo quisiera pasar a trabajar con pruebas, pues me tendría que ir a configuración, ¿vale? Y cambiar aquí el entorno en el que quiero trabajar, ¿vale? De manera tal que la aplicación, de una manera muy vistosa, ¿vale? Porque tenemos el campo, tenemos toda la visibilidad cambiada a tonos azules, ¿vale? De manera tal que podemos ver que estamos trabajando en el entorno de pruebas, ¿vale? Además, abajo se nos incluye un aviso en el que nos indica que estamos trabajando en el entorno de pruebas, de manera tal que no debemos llevarnos a ningún error para trabajar con pruebas, ¿vale? Es un modo debug para que podáis hacer pruebas, para que podáis hacer envíos y demás, ¿de acuerdo? Otra novedad nueva es esta que estáis viendo, ¿vale? Una vez que yo voy a incorporar documentos, la aplicación me ofrece la posibilidad de incluir
de realizar directamente el envío, ¿vale? Yo marcaría que sí, ¿vale? Seleccionaría las facturas que quiero importar, ¿de acuerdo? Se me incorporarían, ¿ok? ¿Vale? Están aquí. Estas facturas se marcan en gris porque las tengo incluidas para pruebas, ¿vale? El número de documentos, además del número de las facturas, se me ha incluido el indicatorio de que estas facturas son para pruebas, ¿vale? Es una manera de que sea muy visual y que sepamos que estamos trabajando con el entorno de pruebas, ¿vale? Si yo subiera estas facturas en el entorno real, se me subirían sin esta marca de pruebas y vería los registros sin este tono gris, ¿vale? Los vería en el tono blanco habitual de la aplicación, ¿de acuerdo? Como yo he marcado que sí para enviar la factura, dentro del apartado de envíos, ¿vale? Se me ha generado este envío, ¿de acuerdo? Con las facturas que yo ya he marcado, ¿vale? Con lo cual solo tendría que proceder a enviar el envío, ¿de acuerdo? Y si todo va bien, se enviaría. ¿Ok? Una vez que he hecho esto, si yo me voy a mi configuración y cambio el entorno a real, tengo la posibilidad de copiar los envíos para volver a enviarlo al entorno real de la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Y por último, en el entorno de pruebas, para que no se nos cargue la base de datos de la app, podríamos limpiar los registros mediante esta funcionalidad, mediante esta prueba, ¿vale? La de reiniciar test. Nos limpiaría todos los registros que hemos hecho para pruebas para que no se nos llene de gris el grid de trabajo y podamos trabajar limpiamente. Igual que tenemos la opción de limpiar registros y llevarnos a uno histórico, podemos limpiar aquellos registros de prueba que hemos realizado. ¿Vale? Por lo demás, se incluyen todos los campos necesarios para realizar envíos con el nuevo esquema, con el 1.1, ¿vale? Solo tendría que cambiarlo aquí y guardar, ¿vale? Como ya he dicho, este campo se me bloquea una vez que lo he cambiado a 1.1, ¿vale? Y comenzaría a trabajar. Los que tenéis Navision 5.0, también tenéis esta opción de esquema y los XML que exportáis, pues se generarían conforme al esquema que hayáis seleccionado, ¿vale? Hay que estar pendiente y sincronizar el cambio de esquema de la app y de Navision, pero no tiene mayor complicación, ¿de acuerdo? Y bueno, ya por último y para terminar, como ya he dicho, seguimos trabajando en la evolución del producto y los próximos pasos que vamos a dar es publicar una versión para Business Central, en la cual estamos ahora mismo en una fase de valoración, de validación de los desarrollos y que tenemos prevista poder publicarla el 1 de julio si todo va bien. Nos gustaría poder aumentar la automatización de procesos, ¿vale? Incluyendo dentro de varias configuraciones aquellos campos que son más difíciles de rellenar, como el campo tipo ID, que os ha dado problemas a algunos en los envíos. La agencia tributaria con nuestra nueva versión ha publicado nuevos servicios web de comprobación para hacer la liquidación del IVA, para comprobar por cliente qué es lo que se ha declarado y demás. Nosotros ampliaremos esta funcionalidad y la incluiremos dentro de las distintas versiones de PUOSI. Y por último, el día 1 de enero de 2019 será obligatorio para los declarantes del IGI, del Impuesto General de las Islas Canarias, declarar este impuesto mediante el SI, ¿vale? Con los mismos requerimientos que tiene el IVA, aquellas grandes empresas
que facturan más de 6 millones de euros, tendrán que declarar el IGI utilizando el SI. Los esquemas de envío son los mismos y prácticamente la funcionalidad es la misma. Solo tendremos que aplicar unos ligeros cambios para poder declarar el IGI y para poder declarar el IGI y el IVA a aquellas empresas que necesiten hacer las dos declaraciones, ¿vale? Esto estamos trabajando en ello, estamos esperando la documentación de la Agencia Tributaria de las Islas Canarias para poder empezar a trabajar, pero preveemos que para el 1 de enero de 2019 podamos ofrecer a nuestros clientes esta funcionalidad sin problema. ¿De acuerdo? Y por mi parte eso es todo. Daros las gracias por asistir y tenéis mi correo para posibles dudas y consultas que se os hayan presentado y para prestar mi ayuda si lo necesitáis.